¡Que viene Trump! Ese es el nuevo juego de los jóvenes en Estados Unidos. Están tan tranquilos en un parque o en el salón de clases y de repente alguien grita ¡que viene Trump! Y todos tiran todo lo que tienen en las manos y salen corriendo despavoridos como si viniera el Yeti o cualquier otro hombre abominable. Ese juego lo juegan también, dicen, los senadores y los representantes del gobierno americano, incluyendo a los republicanos, pero no se conoce que haya un video de eso todavía. Queridos amigos, esta estampida que provoca el advenimiento de un troglodita, de un ser que se comporta sin clase y según las más bajas pasiones del ser humano, un pobre engreído que se cree que porque tiene dinero es un triunfador inteligente, está perfectamente justificada. Querámoslo o no, todos temblamos y queremos huir como alma que lleva el demonio cuando nos damos cuenta de que lo imposible, lo impensable ha ocurrido. Un megalómano engreído se ha convertido en el jefe del Estado, del gobierno, y es el comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos. Un capitalista que se conoce todos los trucos ramplones de la letra pequeña de los contratos para pagar a los que trabajan en sus proyectos tarde, mal y nunca. Un tipejo que vive amenazando con demandar a todo aquel que no se aviene a sus triquiñuelas y le planta cara. Y si es contra una mujer, más hombre se siente. Un tipo soez, racista y de baja calaña. Ese, amigos míos, es el nuevo presidente de los Estados Unidos, nunca antes como ahora tan divididos. Esto ha sido un golpe muy bajo para muchos estadounidenses, porque para ellos la figura de su presidente, del presidente de la nación, es algo casi sagrado. Él ha sido siempre el punto de referencia de la sabiduría y de la recta conducta humana y política. El presidente ha sido para ellos, desde sus orígenes, la representación del héroe por excelencia. Washington, Lincoln, Jefferson, Grant, entre otros, fueron hombres ecuánimes, rectos, honrados y sabios. Ellos elevaron la figura del presidente a un nivel muy alto. Pero, ¿qué diremos ahora? ¿Se sentirán orgullosos los americanos de tener como presidente a un redneck nacionalista? ¿A un tipo que dice que a las mujeres hay que cogerlas por el conejo? Pussy en inglés. Grab them by the pussy, dice el individuo. Agárralas por el coño, dice este machómetro de barrio bajo. ¿Es ese el consejo del heredero de la silla donde se sentaron Truman, Roosevelt y Reagan? ¿Es ese el mensaje que se les va a dar a los jóvenes americanos por parte del presidente de la nación? Yo, y muchos conmigo, nos preguntamos ¿cuál será la consecuencia lógica de esta mutación de la democracia llamada Trump? Pues, queridos amigos, que la oficina oval, la presidencia de los Estados Unidos, caerá a unos niveles de rechazo público nunca antes vistos. Y aquel puesto público, antaño altamente respetado, se convertirá en el hazmerreír de los países y de las personas inteligentes. ¡Qué gran tragedia para esta gran nación! Es como si el héroe presidencial pasara a ser un personaje del teatro del esperpento de Valle Inclán, en el que los héroes son completamente desvirtuados
hasta el ridículo, así como nuestra imagen se distorsiona frente a un espejo cóncavo o convexo. Pero es natural. Si el presidente es un nefando irrespetuoso de las mujeres, un ignorante total de política internacional y un prepotente idiota que alardea de su racismo, ¿qué se podrá pensar de la presidencia norteamericana? Pues lo mismo que uno opina del circo cuando llega al pueblo, una oportunidad para burlarse y reírse de las ocurrencias de los payasos que lo componen. Trump dice que quiere hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Pero comportándose de esa manera, siendo así, no va a hacer más grande a América, sino más pequeña, más zafia, más ruin. No dude, amigo, que en eso se convertirá la presidencia estadounidense durante 4 años. No nos engañemos, ni permitamos que nos engañen, porque tratarán de hacernos creer que a la semana de presidencia de Trump ya este individuo habrá cambiado radicalmente. Pero eso será una burda mentira. La verdad siempre será que aunque Trump se vista de seda, Trump se queda. Y esto, si no fuera por las terribles consecuencias que tiene, entre las que se encuentra que llegar a ser presidente de los Estados Unidos está ya al alcance de cualquier niñato bonito e idiota con dinero. Si no fuera por eso, si no fuera por ese pequeño detalle, resulta que este disloque es verdaderamente para morirse de la risa. Es una chirigota de los carnavales de Cádiz en toda regla. La presidencia de los Estados Unidos convertida en un tango, en el tango cambalache de Discépolo, en el que un burro es como un gran profesor. Tal vez el próximo presidente de Estados Unidos sea Justin Bieber y el vicepresidente Snoop Dogg. Ahora ya todo es posible en Trumplandia. Lo cierto, querido amigo, es que el 20 de enero del 2017, de ese momento en adelante y por los próximos 4 años, la Casa Blanca se convertirá en la casa de Tócame Roque, en un sainete de los Álvarez Quintero, porque tal es la distancia que hay entre Barack Obama, orador inteligente, profesor de Derecho Constitucional, abogado de la Escuela de Leyes de Harvard, y este trompetero que dice ostentar un bachillerato en economía, es decir, que tomó 10 o 15 clases a lo sumo elementales de economía, y quien no tiene ninguna experiencia en absoluto en un cargo público. Significa, como les digo, que en la oficina oval de la Casa Blanca no solamente se sentará un personaje inmaduro y de gatillo fácil, sino además un completo ignorante de cómo dirigir esta gran nación de forma diplomática entre los difíciles y tortuosos caminos de la política internacional. El mundo entero está temblando ante las peregrinas ideas que asaltarán la mente machista y racista del magnate. Todos temen la clase de idioteces peligrosas que se le ocurrirán. Cuando surja una crisis internacional, ¿qué despropósito mental provendrá de los tantrum caprichosos de este ser? De este ser a quien lo único que le faltaba para romper el medidor del egocentrismo narcisista era que lo coronaran Miss Casablanca con la bandita azul de la oficina oval. ¿Qué hará este genio inmobiliario cuando el momento sea crítico? Cuando cientos de miles de vidas estén en la balanza y se necesite la decisión inteligente y calmada de un político de carrera, de un diplomático experimentado.
¿Qué creen ustedes que hará Mr. Trump en ese momento? ¿Escuchará mansamente a los expertos? ¿Se dejará montar este corcel desbocado y bronco? ¿O como buen ególatra se guiará por lo que decidan sus 3 machistas neuronas? ¿Y qué harán los pobres miembros del gabinete de crisis de la Casa Blanca ante una decisión que surge de la testosterona endiablada de Trump y de su insensatez? ¿Qué harán? Se mirarán incrédulos unos a otros cuando este fantoche ponga en riesgo el equilibrio de Estados Unidos y de las naciones y mande a la muerte segura a miles de sus fellow Americans. Tratará de rebelarse la gente del gabinete, sus incondicionales, tratarán de rebelarse frente a la ignorancia atrevida de este magnate del concreto, quien cree que todo lo sabe. Se expondrán al mítico "You are fired", estás despedido, de este hijo de inmigrantes. Pero no juzguemos demasiado duramente a este pobre infeliz, quien seguramente va a sufrir en forma desmedida por causa de aquello que él considera su más grande victoria, como siempre le pasa a los tontos. El problema no es él, sino los que votaron por él, colegios electorales incluidos. Esos que le pusieron en bandeja de plata este regalo ignominioso en sus manos. Porque ese voto disruptivo, esa rebelión de las masas orteguiana, nos da una idea de los niveles de frustración, desesperación, racismo y odio que permean la sociedad americana. Las tensiones producidas por la mezcla de razas, culturas y religiones en Estados Unidos es brutal. Esa poderosa corriente subterránea que se trata de ocultar y se pretende trascendida, pero que está ahí, poderosa y siempre presente, como la falla de San Andrés, siempre amenazando con un terremoto brutal. Negros, latinos, chinos, blancos y las diferentes culturas y religiones que representan, presos en el mismo territorio, condenados a vivir juntos y a entenderse. Ese es el formidable reto que encara la sociedad americana desde su fundación, la unidad en la diversidad, el pluribus unum, que es, en realidad, como un volcán aparentemente apagado, un humo aquí, otro allá, nos recuerda su latencia. Pero de repente, un ruido ensordecedor, un temblor y la lava destructora cae por sus faldas, mostrándonos que las fuerzas destructivas siguen operando más vivas que nunca. Esas tensiones intranacionales, unidas a la desesperación económica y al miedo producido por el terrorismo, facilitan el surgimiento de líderes como Trump, populistas, dictatoriales y racistas, quien, como el pescador astuto, del río revuelto saca beneficio para calmar su propia e insaciable sed de poder. Pero no nos engañemos, queridos amigos. El asunto es más grave de lo que su esperpéntica ridiculez aparenta. Creo firmemente que la democracia americana se disparó en un pie. Ya no es el gran Estados Unidos, sino una Trumplandia coja, en la que todos los derechos y libertades individuales van a ser retados y aún algunas enmiendas a la Constitución amenazadas. La libertad de prensa será atacada como nunca antes y la más cerrada religiosidad protestante impuesta. Se menospreciará y perseguirá al que sea distinto de la raza dominante. La misma esencia de los ideales y del tejido social americano será estresado hasta amenazar ruptura. Así será
un país en manos de un ególatra que para mayor escarnio es un capitalista desenfrenado y desalmado, uno que se emborrachará de poder al primer trago y le hará el harakiri al mundo civilizado que ya está muerto de miedo mirando al futuro. No exagero, amigos, no exagero nada. El equilibrio de poder que hay entre la Casa Blanca y el Congreso se rompe con el hecho cierto de que al presidente de los Estados Unidos le acompaña siempre un oficial de grado superior con un maletín. En ese maletín, denominado Nuclear Football, se encuentran las claves e instrucciones para que el presidente de los Estados Unidos tenga el control total para disparar las 1.300 cargas nucleares que Estados Unidos siempre tiene en estado de alerta. La escalofriante verdad es que ahora un prepotente, un autoritario infantiloide, un ególatra narcisista tiene el poder absoluto para desatar los perros del infierno. En sus manos está la posibilidad de provocar una guerra nuclear que nos licúe como cera ante la llama caliente. El curso que han tomado los acontecimientos produce una pena tan grande que le parte a uno el corazón. De verdad que me gustaría, amigos, poder decir otra cosa, pero no creo que la humanidad haya estado en un peligro mayor que el que hoy vive. Ni la crisis de los misiles de Cuba, ni Hiroshima, ni Hitler o las Torres Gemelas. Esas han sido meras bromas comparadas con la amenaza que representa este hijo de inmigrantes, racista y engreído, que piensa que puede ir contra todo el mundo literalmente y prevalecer. Es una verdadera lástima que los ideales, los grandes y profundos ideales de la nación americana, su modelo social y político, hayan sucumbido al dominio de este tipo de líder. Y eso nos debería hacer reflexionar. Lo malo de la democracia es que si se nutre el árbol democrático de bazofia y basura, si se riegan sus raíces con agua envenenada y como abono se le echa ácido, ¿qué queréis que dé el árbol de la democracia de fruto? No os dará otra cosa que frutos de imbecilidad, la imbecilidad y tontería más autoritaria, dominante y racista, es decir, un Trump cualquiera. Lo que ocurre hoy en Estados Unidos es una llamada de atención para todo el mundo civilizado. Pero el problema, queridos amigos, no es ese en realidad. El problema es que este pájaro de mal agüero casi me hace reconsiderar mi postura frente al libro del Apocalipsis, cuyas historietas veo ahora mucho más posibles que nunca. Este sumo sacerdote del engreimiento ególatra sentado en el trono del país más poderoso de la tierra me hace temer que tal vez, solo tal vez, yo esté profundamente equivocado y los dioses del escarmiento apocalíptico hayan decidido vengarse inmisericordiamente de todos los que irreflexiva e inmaduramente, motivados por el miedo, la ira y el revanchismo, le han dado su confianza política a este personaje, mitad kafkiano, mitad chirigota de los carnavales de Cádiz, un esperpento valleinclano hecho tupé, que será, para desgracia de propios y extraños, el próximo presidente de los Estados Unidos. El problema es que, como siempre, pagarán justos por pecadores. Como decía el castizo, amigo, que no sea nada lo del ojo, y lo llevaba en la mano.
¡Que viene Trump! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le diste?